Regresamos al Noticero en este último bloque, ya y antes de finalizar esta emisión número 62, conversamos. A ver, finalizó el mes del orgullo, sí, pero la semana del orgullo no, y además no importa que finalice un mes y que todo se vista con la bandera, con los colores durante junio, si luego continúa el año y no seguimos difundiendo, visibilizando y dando lugar y espacio a las diversidades. Así que para eso, y para ir un poquito en contra de la agenda también, ¿por qué no? Vamos a conversar con Javier Wenger. Él es... Y ahora, atenti, él es coordinador técnico del área de diversidad sexual y género del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también es autor del manual sobre diversidad sexual para profesionales de la educación. Así que en estos minutos que nos quedan, más que interesante conversar con Javier, a quien le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas, ¿se escucha bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, Javier, antes tenemos que conversar sobre todas cuestiones de diversidad y demás, pero con el manual, la verdad que yo, como también en calidad de docente, me interesa saber un poquito de qué va este manual sobre diversidad para profesionales de la educación. Bueno, mira, casualmente ayer fue la presentación formal presencial porque lo habíamos hecho en pandemia, con lo cual hubo una presentación virtual y ayer fue presencial después de casi 2 años en el Centro Cultural 25 de Mayo, en una sala nueva que es para disidencias y diversidades, la Sala Verde. Y allí, bueno, estuvimos contando un poco de este manual que justamente a lo que apunta es a brindar herramientas para que ya no haya excusas en decir cómo aplico la ESI, ¿no? Porque la ESI, la educación sexual integral, justamente como dice su palabra, es integral, debe ser integral, no es una charla una vez al año de una materia como nos daban a nosotros sobre Johnson y Johnson o sobre prevención de enfermedad de transmisión sexual de una manera punitiva, heterosexual, binaria, sino que hoy día tiene que estar en la currícula oculta, en los recreos, en las filas, en los juegos y juguetes, en educación física, en todas las materias artísticas, y de un poco de eso se trata el manual, ¿no? Es un manual muy corto, digamos, de muy fácil lectura, que lo que hace es, bueno, brindar, por un lado, interpelaciones a los propios docentes para que revisen las currículas, sugerencias materia por materia o áreas temáticas, digamos, de cómo encarar las históricas materias, pero con una perspectiva de géneros y diversidad sexual, y actividades concretas. Así que, bueno, es un material que justamente apunta a esto, ¿no? A cómo achicar esta brecha entre la ley y la práctica. La ley es maravillosa, tenemos también ley de identidad de género, matrimonio igualitario, reproducción médicamente asistida, cupo laboral trans, la reciente aprobada ley de VIH y salud que fue ayer, y bueno, tantas leyes inclusivas, pero lamentablemente no van de la mano del cambio cultural, y un poco el manual apunta a achicar esta brecha. Muy bien, clarísimo. Y ya yendo a conseguirlo, bueno, ¿sabemos dónde se puede obtener el manual? Sí, mira, en cuanto a las redes, por Instagram, en @lumanusovich, que es la otra autora que maneja redes, no es mi caso, que soy medio desastre con la tecnología, pero bueno, somos 2 autores, ella es Lucía Manusovich y su red es @lumanusovich con B corta. Y ahí está toda la información. Y si no, también creo que ya está en la librería de las mujeres y en la misma editorial Acercándonos Cultura, que es la editorial obviamente que editó el libro, lo tiene en su sede también el libro. Así que bueno, ahí están todas las formas para conseguirlo. Muchas gracias. Muy bien, anotado. Bueno, y ahora sí, bueno, para hablar un poquito en este mes del orgullo que finalizó, pero bueno, el orgullo debe continuar, la lucha obviamente sigue vigente y bueno, y también un poco reflexionar y mirar para atrás. Yo hace creo que un par de semanas hablamos también con otra persona referente en lo que es diversidad y justamente con motivo de este mes de junio que finalizó. Era mirar para atrás y es movilizante justamente ver todo lo que se logró, la lucha, la cantidad de vidas que se llevó puesta justamente esta batalla que día a día se mantiene vigente y que aún lamentablemente hay que recordarla y refrescarla en cada uno de los días. Así es. Bueno, si bien la fecha es internacional y tiene que ver con la revuelta de Stonewall el 28 de junio, ¿no? Que así brevemente para ponernos en tema, contar que fue allá en Estados Unidos, en Nueva York, en 1969, cuando todavía era perseguido, ser ilegal, se consideraba una amoralidad y una perversión el ser gay, lesbiana, bueno, trans, ni que hablar. Pero había ciertos espacios donde se podían todavía juntar siempre y cuando paguen coimas
y acepten ciertas vejaciones respecto a la policía. Esa noche, diferente al resto, se hartó el colectivo y dijo basta, basta de estas presiones, de estas coimas, de estas violencias. Se pararon de pie y empezaron a prender fuego, salieron afuera, por eso se conoce como la revuelta de Stonewall, en ese boliche, en ese bar, esa noche del 28 de junio de 1969. Salieron con los tacones de punta, especialmente llevadas adelante por dos mujeres travestis, que son Marsha P. Johnson, que hay un documental sobre ella, la vida y la muerte de Marsha P. Johnson en Netflix, recomendamos, y Silvia Rivera, una puertorriqueña, que, bueno, justamente empezaron esta lucha y a partir de eso empezó todo lo que se conoció como el gay power y salir afuera a las calles a mostrarnos, basta de esta doble vida, basta de tener que sentir que somos enfermos. Bueno, luego devino, por supuesto, el que se sacó de la OMS, pero ya en los 90, sí, en la homosexualidad como una enfermedad. Perdón, recién en los 90. 1990. Exactamente. Pero bueno, esta semillita que nos sirve de manera internacional, aquí en Argentina se tomó en las primeras marchas, que casualmente la primera fue en 1992, el 28 de junio, tomando Stonewall, pero luego se tomó otra fecha de noviembre, que fue la creación de la primera organización, que es Nuestro Mundo, y por eso, no solo por el calor, porque muchos creen que solamente es por el tema de la temperatura, que sí tuvo que ver, porque sobre todo en el momento que había la pandemia del VIH, muchas personas no podían salir a la calle con esos fríos tremendos, pero no es solo eso, sino que se cambió para conmemorar algo local, ¿no es cierto? Y una cuestión que había sucedido aquí, que fue la primera organización, que luego, 2 años después, se creó el Frente de Liberación Homosexual, que fue el primero que logra, con Carlos Jauregui, Néstor Perlonger, bueno, y tantos referentes, que logran incorporar dentro de la ley, dentro de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el no discriminar por sexo, y eso luego llevó a la primera unión civil, y eso muchos años después, recién en el 2010, llevó al matrimonio igualitario, luego identidad de género, bueno, en el medio la ESI, por supuesto que la hablaba antes con respecto al manual, y tantas otras leyes de inclusión, pero bueno, básicamente reconocer y conmemorar esta fecha tiene que ver con eso, ¿no? Como de manera internacional empezamos a decir, basta de ser perseguidos, queremos mostrarnos tal cual somos, no es ninguna, porque primero, bueno, fueron criminalizadas las personas, luego patologizadas, es decir, consideradas enfermas, y a partir de esto es decir, estamos orgullosos. ¿Por qué el orgullo, no? Jauregui lo dice de una manera impecable e inmejorable, que es, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, y como tal es lo que se conmemora, y nunca está de más seguir permaneciendo, como decís vos, ir un poco siguiendo la agenda, digamos, pero no tiene por qué ser ese 28 de junio, sino todos los días o cuando podamos recordarlo, así que la verdad que contento de esta convocatoria y poder estar hablando aquí y contando todas estas circunstancias sociales que tal vez para las nuevas generaciones naturalizan, por suerte, y creen que siempre fue así, que siempre estuvo la posibilidad del matrimonio igualitario, el respeto por las identidades no cis, digamos, las identidades trans, no binarias y demás, pero no, realmente, como bien decías vos, esto se llevó muchas vidas puestas, hubo mucha lucha por parte de las organizaciones, y más allá de la voluntad política de los distintos gobiernos, quienes realmente instalaron esto en la agenda pública fueron las organizaciones de los feminismos y de las disidencias sexuales. Muy bien, la recapitulación es magnífica, ahí miramos un poquito para atrás en cuanto a este camino y el recorrido, pero bueno, también en los minutitos que nos quedan podemos hablar un poquito del presente, justamente de cuál es el trabajo que realizan y cuáles son los pequeños grandes desafíos, podríamos decir, en la sociedad actual argentina. Bien, mira, yo contarte que estoy en el área de diversidad sexual y géneros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros estamos haciendo capacitaciones desde el 2012, que era un poco más complejo, a lo largo y a lo ancho de todo el país, con muchas resistencias en muchas provincias, en muchos lugares, donde aparecían estos grupos de con mis hijos no te metas, de que denuncian la ideología de género y demás, con lo cual es una batalla cultural que sigue constante con este retroceso que el gobierno de la ciudad echó para atrás el tema del lenguaje inclusivo, sin entender, y bueno, primero que es ridículo y absurdo pensar que el lenguaje es cerrado, sino que siempre es dinámico, y de hecho creo que nadie habla de vosotros estaréis, que eso era histórico, entonces también fue cambiando, y bueno, como cambió eso, también puede cambiar el tema de la inclusión, también a los argumentos que dicen, ay, pero inclusivo es que hablen en lengua de señas. Bueno, también, ¿por qué no también lenguas de señas? Pero ¿por qué no la E? No, porque esa resistencia, y claramente tiene que ver con
no estar aceptando realmente este pinkwashing que se habla, que es este lavado de cara. Entonces, respecto a tu pregunta, creo que falta mucho, porque ahora pueden haber muchas publicidades y cuestiones que sean friendly, pero el cambio real no sucede aún porque siguen habiendo muchos travesticidios, transfemicidios, femicidios. Pero bueno, la verdad que estamos en una agenda de capacitaciones, de formaciones, hay alguna que otra política pública, está el tema del cupo laboral trans, que es tan importante, pero la verdad es que falta todavía apertura. Si bien en el Estado ya se están incluyendo personas travestis trans, en las empresas privadas para las que también aplica la ley están muy retrasadas, todavía hay resistencias. Bueno, esto de que hablaba de la ley conocida como de VIH, que se sancionó ayer, también es una ganancia. Pero bueno, falta, como digo, todavía la formación y el cambio cultural. Por ejemplo, no sé, en el registro civil, todavía mucha gente les piden ciertos requisitos que no están en la ley para, por ejemplo, cambiar su nombre autopercibido, o con los matrimonios igualitarios todavía dicen que el apellido tiene que ser, por ejemplo, en caso de heterosexuales, el de los hijos de los padres varones. Y no es así. La ley es clara al decir que ahora, eso mucha gente no lo sabe, lo puede decidir la pareja y puede llevar el apellido de una mamá en caso de ser parejas heterosexuales y decidirlo en caso de parejas gays o de lesbianas. Así que bueno, hay avances. No está el tema, como decía, ¿no? El cupo, reproducción médicamente asistida, la ESI, pero falta mucho en cuanto a cambio cultural. Eso se da con formación, con capacitación, con batalla cultural, con instalar el tema, con argumentarlo, con tratar de ser claros al transmitir el por qué es importante y que no se trata de perversiones, de apologías, ni de mucho menos, sino de respeto a la diversidad en general y justamente básicamente para evitar cualquier tipo de discriminación y abonando sobre todo desde las infancias, las adolescencias y las juventudes a una cuestión de libertad sin discriminación ni violencia. Muy bien. Muchísimo al mismo tiempo que son esos detalles, esas cositas por hacer y es como, también de alguna forma es como para, justamente cuando se habla de orgullo, es orgullo también por ustedes, por lo que van trabajando, porque van allanando el camino justamente para las generaciones futuras. Así es, la verdad que es un gran desafío, es maravilloso, es muy gratificante cuando eso sucede. También obviamente vamos y venimos porque nuestra idea tampoco es tener que intervenir cuando aparece el niño o la niña trans o gay en la escuela. Entonces ahí nos llaman, por ejemplo. No, la idea es que ya justamente, y de esto el manual, vuelvo a hacer un círculo con el inicio de la charla, de ahí la importancia del manual, porque justamente la idea es que los docentes tengan estas herramientas para desheterosexualizar la formación, que ya no quede por sí esto del binarismo de que nos tenemos que juntar las filas de varones y nenas, que en educación física estemos también separados por deporte. Los juegos y juguetes, los rincones que a veces todavía siguen sucediendo, ¿no? Que le dan rincones o juguetes o juegos, no sé, de cochecitos, muñecas para las nenas y autos, pelotas y no sé, y cosas para armar y de ingenio a los varones. Bueno, en todo tiene que estar instalado. Y en esto que vos traes justamente ese desafío que es muy bueno cuando sucede, tiene que empezar a suceder en todos los espacios. Y eso realmente es político, porque si bien hay una ley que es genial y maravillosa, pero la voluntad de aplicarla y de estar ahí batallándola en el día a día es una cuestión justamente política, de voluntad política de los profesionales de la educación, de todas las instituciones, de las comunidades, de las familias, que bueno, que hay que seguir dando en el día a día. Así que bueno, sí, la verdad tenemos un lugar privilegiado en ese sentido de poder estar instalando desde el Estado esta temática, pero si no hay recepción y no hay un real cambio cultural, eso se hace más complejo. Bueno, la verdad, Javier, completísimo. Podríamos quedarnos charlando un montón más de tiempo. Obviamente, seguramente quede la agenda abierta para volver a conversar. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo, pero no sin antes invitarte a compartir algunas redes o vías de comunicación para cualquier persona que del otro lado en este momento está viendo el Noti o escuchando, pueda acercar, resolver inquietudes y, por qué no, también ponerse en contacto para implementar nuevas políticas o facilitar justamente este respeto, esta diversidad, este orgullo que empieza en la escuela, empieza en el hogar, pero bueno, también nos repercute e implica a todos los sectores de la sociedad argentina. Absolutamente. Mira, yo si querés lo que puedo dejar es el mail institucional del área por si quieren también consultar, preguntar, incluso en escuelas que quieran dar pedir capacitaciones a docentes. Aclaro siempre eso, no es que vamos a dar clases a las infancias, a las adolescencias, porque eso es justamente parte de la ESI, pero sí actualizamos y formamos a equipos docentes, equipos de salud y demás. Así que bueno, el mail es
diversidadsexual@desarrollosocial.gov.ar. diversidadsexual@desarrollosocial.gov.ar. Así que allí también para consultas, dudas, material que quieran y demás, dispuestos para bueno, cualquier inquietud. Así que muchísimas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a vos, Javier, por la información y por también recapitular, y contar un poquito la historia. Siempre es necesario refrescarlo en los tiempos que vivimos. Así que muchísimas gracias. Y como siempre decimos, el micrófono, el mic del Noti y de Punto Cero siempre abierto también para nuevas conversaciones. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia y la verdad que, bueno, feliz de esta convocatoria y de que podamos hablar de estas temáticas instalándolas, sobre todo, como decía, para evitar todo tipo de violencia, discriminación, que se instale, que se hable, que las familias abracen a las infancias y que, bueno, evitemos cualquier forma, digamos, de violencia, vuelvo a decir, ¿no? Discriminación por desconocer y que sepamos y entendemos que la única cuestión que se pierde es cuando no se acompaña y no se abraza una infancia y romper ya con esta expectativa de vida tremenda del colectivo travesti trans de 35 a 40 años. El 28 de junio, casualmente, esto, y ya cierro, fue la marcha contra los travesticidios. Esa sí continúa y permanece, porque realmente las compañeras y compañeros del colectivo travesti trans siguen padeciendo estas persecuciones, estas vejaciones, estas violencias. Así que muchas gracias por el espacio, reitero. Muy bien, muchísimas gracias a vos y ahora sí finalizamos esta edición del Noti con la palabra de Javier Wenger, justamente es coordinador técnico del área de diversidad sexual y géneros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también coautor, no vaya a ser que se enoje Sol, sí. Lucía, Manusovich, así que es coautor del manual sobre diversidad sexual para profesionales de la educación, aclarando también el mail para profesionales de la educación. Muy bien. Muchísimas gracias y nosotros ya mismo nos tenemos que despedir del Noti, no sin antes recordarles que nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 11, el próximo domingo, voy a decir nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque justo tenía en la cabeza que el domingo va a haber la Copa Venezuela de básquet 3x3 y Punto Cero es sponsor y vamos a estar en el Club Pedro Echagüe justamente para acompañar en esta jornada desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Justo al mismo tiempo que también va a haber edición de carreras acá en transmisión especial de Punto Cero desde las 6 de la mañana con todo lo que refiere a la competencia internacional europea de automovilismo y toda la programación tremenda y eterna. Así que rápido voy a decir que ahora termina el Noti, van a escuchar algún programa grabado de la jornada del jueves. Después tenemos Rock and Rock. Atenti, Rock and Rock con Brian, que vendió el miércoles en hielo lo que iba a decir, y era una banda, era música de rock nacional, si no me equivoco. Después tenemos Clase B con Vicky Duclos y Wet. Tenemos agenda para mencionar en un segundo lo que vamos a tener hoy en Clase B. Vicky, vendé. Hola, ¿qué tal? Sí, hoy va a venir Juan Pablo Mancilla, que tiene un newsletter sobre documentales y nos va a venir a contar justamente cómo explora los distintos documentales y cómo los selecciona y arma esa curaduría para ese newsletter que llega semanalmente a quienes nos suscribimos. Muy bien, ya agendado entonces a las 16... me trabé la lengua. 16 horas Clase B. A las 17 la llave sí, para ver si nos arreglamos un poquito la cabeza, que se viene el fin de tenemos que estar distendidos. A las 18, Pecado Capital, bueno, para desarreglar de nuevo la cabeza inmediatamente. A las 19 horas la cantera deportiva, imagino que con toda la actualidad del deporte polideportivo, fútbol femenino, hockey, tenis, todo. Encima tiene agenda todo lo que se está jugando ahora. Más fácil no la pueden tener este viernes. Después a las 20 tenemos a Toco y Me Voy con la actualidad del fútbol argentino e internacional, mercado de pases, y seguro van a mencionar a ver con algunas cosas de Escaloneta. A las 21 horas, Generación 21 hasta las 23, y a las 23, House of Mix. Ahí una especie de punto DJ con música en vivo, hoy con invitada especial Morena, justamente, que es operadora y DJ, así que se quedan en la radio hasta la medianoche, ¿sí? Y mañana la programación habitual. Nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene. Obviamente van a escuchar el último flash y ya la continuidad de la radio. Mi nombre es Diego González y les digo, stay classy San Diego. Nos volvemos a encontrar nada más que en 7 días acá en Punto Cero. Ley y protección. El Senado aprobó el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral para personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La votación tuvo 60 electores a favor y uno solo en contra, de Humberto Schiavoni del PRO. Cuotas sí y cuotas no.
El programa para financiar compras de productos y servicios en cuotas, ahora 12, fue extendido hasta el 31 de enero de 2023. Por otra parte, el Banco Central prohibió el pago en cuotas de pasajes al exterior y productos importados. Ciudad con inclusión. Una sentencia judicial obliga al gobierno porteño a desarrollar políticas públicas de inclusión para estudiantes con discapacidades. La jueza Patricia López Vergara ordenó crear un protocolo para evitar la discriminación. Imperdonables. Un operativo internacional contra el abuso sexual infantil comenzó en Brasil y continuó en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay y llegó a la Argentina con la detención de 30 personas. La investigación cuenta hasta el momento con casi 70 arrestos totales y la misma cantidad de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Sin argentinos. Diego Schwartzman perdió en 5 sets ante el local Liam Brody en Wimbledon. De esta manera, sin el Peque, ya no quedan argentinos en el torneo.